brevemente vamos a dar una mirada a la visión y a la misión que tiene la Universidad UPAD. Seguramente ustedes alcanzan a leer plenamente cuál es la visión. En resumen, la universidad está buscando que todo su personal sea acreditado a nivel nacional y todos sus programas, y como universidad ser acreditada a nivel internacional. Obviamente por los servicios educativos, la calidad que está orientada a la práctica de la ciencia y apoyados por un proceso de vinculación, difusión e investigación social académicamente pertinente para formar profesionales competentes que aporten al desarrollo de su región. Como misión, la Universidad UPAD necesita formar personas íntegras, competentes profesionalmente, con sensibilidad social, capaces de saber ejercer e innovar su campo profesional y contribuir al mejoramiento de la vida en la sociedad. Bien, dicho esto, entremos a ver el tema que nos toca llevar ahora, ¿sí? Se trata del tema de electricidad, y para eso inicialmente tendríamos que ver algunos pormenores históricos de lo que es la electricidad antes de entrar en una definición. La electricidad se conoce desde muy antiguo, ¿sí? Pero a partir del siglo XVII y XVIII es cuando se empieza a desarrollar en forma más óptima, de manera que casi a finales del siglo XIX se logra aprovechar la electricidad para poder industrializarla e incluso ponerla en las calles para dar el alumbrado eléctrico, ¿sí? Uno de los grandes contribuyentes al conocimiento y la difusión del uso de la electricidad fue Michael Faraday, ¿sí? Que fue uno de los que fue capaz de relacionar el magnetismo y la electricidad, ¿sí? Aunque en el antiguo Egipto, en el año 2750 aproximadamente, ya se conocía el uso de la electricidad que producían algunos animales, como los peces. A estos peces se los denominaba los protectores de otros peces, o también se llamaban tronadores del Nilo, ¿sí? Bueno, desde esa época ya empezaron a describirse algunas acciones cuando, por ejemplo, Escribano el Largo o Plinio el Viejo manifestaron que esos peces producían cierto nivel de adormecimiento en las personas, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la electricidad empezó a caminar. No fue precisamente en la primera guerra industrial que apareció la electricidad, sino en la segunda revolución industrial, que es donde empezó a surgir grandemente la electricidad. Grandes fueron los aportadores e inventores en el campo eléctrico, como Graham Bell, Westinghouse, Siemens, Alexander, Thomas Alva Edison y particularmente a Nicolás Tesla, que seguramente alguna vez han oído. Bueno, dicho esto, que es un legómeno de la historia, entremos a ver lo que es la electricidad. Y para esto, obviamente, vamos a tener un poquito de rememoranza de lo que seguramente en colegio ustedes vieron. Hay algún material como el ámbar, que se saca de algunas plantas, o el vidrio, que al frotarse con materiales como la seda o la piel, atraen objetos pequeños, o sea, tienen un magnetismo, ¿sí? Luego encontraron un mineral que era la magnetita, que atraía 2 pedazos de hierro. A través de todo esto se llegó a concretar leyes que fueron a describir las cargas eléctricas, la inducción magnética. Por ejemplo, Charles Coulomb habla de la carga eléctrica y de la inducción magnética. Ahora, ¿qué concepto tenemos de electricidad? La electricidad es una fuerza más de la naturaleza y que es además fundamental, diríamos, igual que la gravedad. ¿Y en qué se diferencia de la gravedad? Es que la electricidad trabaja sobre la
la fuerza de los objetos, ¿no? Sobre la carga de los objetos. En cambio, el magnetismo o la gravedad trabajan sobre la masa de los objetos. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, la electricidad trabaja sobre la carga de los objetos y el magnetismo o la gravedad sobre la masa de los objetos. Bien, una vez conceptualizado lo que es la electricidad, podríamos hablar de la electricidad que puede ser de origen natural o puede ser de origen artificial. Ustedes conocen los rayos y los relámpagos que se dan durante las tormentas. Eso es un ejemplo de electricidad natural que se crea como un fenómeno atmosférico, ¿verdad? Luego se ha descubierto también que la electricidad tiene su origen particularmente en la estructura atómica de la materia, porque dentro de la estructura atómica está el núcleo y están todos los electrones que están girando alrededor de este núcleo. Los electrones sabemos que tienen carga eléctrica negativa y dentro del núcleo existen los protones que son positivos y los neutrones que son negativos, pero también existen otras pequeñas partículas que seguramente ya las han visto en alguna otra materia. ¿Cuántas clases de electricidad existen? Vamos a ir definiendo. La electricidad llamada electroestática es una electricidad que nos permite reconocer las cargas eléctricas cuando ellas están en reposo, ¿sí? Luego viene la electricidad llamada electrodinámica, que estudia las cargas de la electricidad en movimiento, ¿sí? Ahora, las propiedades eléctricas de los materiales son en función de la estructura que tienen, la conductividad, la reactividad y el dopaje. Vamos a ir viendo lo siguiente. En el cuadro de la izquierda tienen un cable de alambre en la parte inferior, un cable de alambre que es de cobre. El cobre es uno de los mejores conductores de electricidad. ¿Por qué? En su última capa de electrones existe un electrón solitario que está girando en la última capa y se desprende fácilmente y eso permite que se pueda transportar una carga eléctrica de un cuerpo a otro, ¿verdad? Bien, el agua por sí misma no es un buen conductor eléctrico, pero si agregamos sales, inmediatamente se transforma en uno de los mejores conductores de electricidad, que tiene mayor conductividad eléctrica. ¿Sí? Ahora, recuerden bien lo que acabamos de decir. El agua no conducía electricidad, o si lo hace mínimamente. Si es agua destilada, absolutamente ninguna. Pero si yo le agrego una buena cantidad de iones en la solución, iones de cloro, ¿sí? Puede ser cloruro de sodio, qué sé yo, entonces se vuelve mejor conductor. Ese fenómeno lo vamos a ver enseguida de qué se trata. Bien, aquí un ejemplo de lo que es la electricidad estática. Si alguna vez les ha debido pasar eso, ustedes se acercan a un coche, van a abrir la puerta y les pasa corriente eléctrica. Electricidad estática guardada dentro de la movilidad. O cuando pasan una ropa de origen de nylon por encima de la cabeza, van a ver que los pelos se paran. Electricidad estática, ¿sí? Ahora bien, habíamos hablado de la resistencia de los materiales, o sea, la resistividad, la conductividad y el dopaje, ¿verdad? Veamos. Un buen conductor de electricidad se llaman así a los objetos de carácter casi siempre metálico, que tienen los electrones externos de su átomo desplazándose muy fácilmente, ¿sí? Como el cobre, el oro, el aluminio también, que tiene además la ventaja de ser mucho más liviano que los otros dos, ¿sí? Luego vienen aquellos cuerpos que no presentan conductividad. Y aquí hablaremos de que la conductividad es la facilidad con la que un objeto o un cuerpo es capaz de transmitir la electricidad de un lado a otro. Por ejemplo, alambres de cobre, alambres de aluminio, qué sé yo. En general, todos los metales.
Luego existen materiales que no son buenos conductores de la electricidad y presentan resistividad, más bien lo contrario a la conductividad. Entonces ellos se resisten al paso de electricidad por medio de ellos, ¿entienden? Por ejemplo, tenemos a los aislantes o dieléctricos, que así se llaman, los que tienen resistividad. Vidrios, plásticos, baquelitas, la membrana biológica, etcétera, etcétera, cuyos electrones están más íntimamente ligados al átomo que tienen, formándolo. También existen cuerpos que se denominan semiconductores de electricidad. Esos semiconductores de electricidad, como el agua, pueden transmitir mínimamente la electricidad, pero habíamos visto hace un rato que si le agregamos un poco de cloruro de sodio como ion, inmediatamente se vuelve un óptimo conductor de electricidad. Ese proceso por el cual un cuerpo que no es buen conductor de electricidad, al agregársele una sustancia química, este se torna un óptimo conductor de electricidad. En términos físicos se denomina dopaje. El proceso de agregar esa sustancia química se llama dopaje. Obviamente, el término dopaje ustedes han debido encontrar y han debido saber en otras actividades de carácter químico particularmente, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho la resistividad, que era la dificultad para el desplazamiento de los electrones. Bueno, ya hemos visto la conductividad, la resistividad y acabamos de ver lo que es el dopaje. Bien, los semiconductores para ser dopados utilizan esa técnica que les permite mejorar su capacidad conductiva. ¿Qué hacen? Simplemente se le introduce una sustancia química, habíamos dicho. Ahora, los semiconductores pueden ser intrínsecos, ¿sí? Y son aquellos que cuentan capacidad conductora con pequeños dopajes, ¿sí? Mientras que los que tienen necesidad de un dopaje mayor, o sea, que necesitan más sustancia química, se los conoce también como semiconductores degenerados. Bien, aquí estamos observando lo que es la resistencia con una gráfica que es demasiado explicativa. Todos los que son buenos conductores son como túneles y el electrón está representado por el hombrecito que puede tratar rápidamente de un lugar a otro, de un punto A a un punto B. Eso es un buen conductor. Los semiconductores son un túnel estrecho por el que el electrón no pasa fácilmente, ¿verdad? Y los que son aislantes o dieléctricos, como la baquelita, el vidrio, el plástico, la goma, la madera seca, etc., son túneles que son infranqueables por el electrón, no pueden atravesar. Bien, ahora, uno de los ejemplos fundamentales dentro del cuerpo humano de la electricidad se da a nivel de las neuronas que son excitables, como los nervios, ¿verdad? En los nervios o en las fibras nerviosas, si quieren, existe posibilidad de encontrar cambios eléctricos, porque sabemos que la membrana está cargada eléctricamente, es un dipolo, ¿verdad? En la parte interna negativa, en la parte externa positiva, y se generan estímulos a través del cambio de esa polaridad, que eso hemos visto cuando estábamos viendo membrana, ¿verdad? Bien, ahora veamos qué es el campo eléctrico. Son las fuerzas eléctricas que como las gravitacionales, pueden formar un espacio de acción o de influencia alrededor de ellas, ¿sí? Aunque no haya contacto. La gravedad, si ustedes ponen cerca a un objeto cerca o arriba del suelo, inmediatamente este cae de acuerdo a su masa y es atraído al centro de la Tierra por la gravedad, ¿sí? Tiene un campo de acción eléctrica. Cuanto más lejos se ponga el cuerpo, menos influencia tendrá la gravedad. O el magnetismo, si yo pongo un magneto o un imán y coloco un objeto cercano, este se pega inmediatamente, ¿sí? Tiene su campo muy cerca de él.
Si voy alejándome, con certeza que el objeto ya no va a ser atraído de la misma manera, de manera que hay un lugar en el que se termina el campo de influencia del magneto. En la electricidad ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Son cargas eléctricas que modifican el medio ambiente que las rodea, ¿sí? Es igual que el campo gravitacional y obviamente se producen fuerzas atractivas y repulsivas, ¿verdad? De hecho, los cables de alta tensión que circulan por las ciudades llevan una carga eléctrica tan grande, 2000 vatios, 2000 voltios, ¿sí? No es 120 como tenemos en el domicilio, 2000, 3000, algo así. De manera que esos tienen un campo eléctrico muy, muy importante de influencia. Aproximadamente 7 metros a la redonda de esos cables hay influencia de la electricidad. Y eso permite a muchos investigadores buscar los efectos que la electricidad y el campo eléctrico tienen sobre el cuerpo humano. En muchos casos se ha comprobado que hay problemas de mayores afecciones patológicas en las personas, como hay problemas de cefalea, etcétera, etcétera, pero que no es nuestro campo en este momento, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué es el campo magnético? Aunque esto lo vamos a volver a llevar en la próxima clase, en un nuevo tema, vamos a hablar que es un punto, que el campo magnético es cualquier punto que especificado por dos valores, dirección y magnitud. De tal manera que el campo vectorial es un campo vectorial porque tiene dirección y tiene una magnitud, tiene un valor, ¿no? Entonces es un vector axial aproximado. Como todo vector axial, ¿qué es el momento? La distancia por el tiempo. Entonces está en relación a los campos rotacionales que tiene el campo magnético. Bien, los campos magnéticos se producen además por la carga eléctrica en movimiento y la electricidad por la carga magnética en movimiento. De manera que ustedes, si quieren producir electricidad, hagan girar un magneto y este produce electricidad cuando está en movimiento. Y si quieren producir un magneto, hagan movimentar la electricidad y van a hacer un magneto fácilmente. Agarren un cable eléctrico, envuelvan alrededor de un clavo y coloquen los dos polos en los extremos. Después de un momento saquen el clavo y van a ver que es un imán, simplemente es un imán. La electricidad que nosotros tenemos, la electricidad domiciliaria, ¿de dónde llega? Llega de las grandes usinas, o sea, aquellos lugares donde existen grandes magnetos que están movidos ¿por quién? Por el agua, ¿sí? Ustedes van a la planta de Corán y de Santa Isabel y van a ver que está entrando el agua en gran cantidad y está cayendo sobre un magneto que tiene una especie de paletas y lo hace girar. Al girar genera electricidad, la cual se capta y se distribuye a todo lado. Esa ya no es la electricidad natural, esa es una electricidad industrial, ¿verdad? Tenemos varias formas de producir electricidad industrial. Bueno, por ejemplo, lo que les decía, aquí en esta especie de metal, puedo yo envolver con un cable y generar electricidad en movimiento y de ahí va a derivar un magneto. Bien. Ahora, el campo magnético más importante que nosotros conocemos es el campo magnético de la Tierra, que va de norte a sur, ¿verdad? El grado de influencia es ese. Igualmente aquí, de positivo a negativo, campo de eléctrica o magnética. En la electricidad también por conveniencia y por convicción, han encontrado que la dirección de la electricidad va del lado positivo al lado negativo. Pero vamos a ver cuál es la controversia en eso, porque de pronto cuando viajan electrones, ¿qué están viajando? Están viajando hacia el lado positivo, cargas negativas.
negativas o hacia donde hay menos carga negativa. Vamos a ver. Bien, veamos qué es la carga eléctrica. Es una propiedad fundamental de la materia y la carga eléctrica es de dos tipos, carga eléctrica positiva asociada al protón y carga eléctrica negativa asociada al electrón. Por lo tanto, las fuerzas eléctricas pueden ser atracción o repulsión cuando están regidas por la ley de las cargas, ¿sí? Que dice cargas de igual signo o de la misma carga negativas entre sí se repelen o positivas entre sí se repelen. Pero cargas de diferente carga positiva o negativa sí se atraen. Cargas contrarias se atraen, ¿verdad? Ahí empieza a generarse lo que se llama la ley de Coulomb, ¿sí? Para poder entender lo que es la ley de Coulomb, vamos a hablar que la electricidad es una fuerza que actúa a distancia entre dos objetos, ¿sí? Los objetos con cargas Q1 y Q2. A la unidad de carga se lo llama coulombio y se la abrevia con la letra C mayúscula. La fuerza eléctrica entre dos objetos con cargas 1 y 2, que están separados por una distancia R, está dada por la ley de Coulombio, que la vamos a ver, ¿sí? Hay dos cuerpos, el cuerpo Q1, el cuerpo Q2, cada uno tiene una fuerza, ¿sí? Que está dándole su propia masa, su propia carga eléctrica. Y dice la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la constante universal de la electricidad multiplicada o directamente proporcional a la diferencia de las cargas eléctricas dividida o inversamente proporcional al radio que la separa, la distancia entre una y otra, ¿sí? Bien, para explicar mejor, ¿qué es la constante K? Es un valor igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre la carga al cuadrado. Q1 sería la carga 1, Q2 la carga 2. Y ustedes vean la relación que existe. En el lado izquierdo, en la parte inferior, encontramos dos cuerpos con carga positiva y su radio va a tender a escapar. Son las fuerzas que tienden a separar los cuerpos, la fuerza 1 y la fuerza 2. En el lado derecho, en la parte inferior, los mismos cuerpos, pero con cargas diferentes. Una carga eléctrica positiva y una negativa, un radio R y las fuerzas 1 y 2 que están tratando de unir a esos dos cuerpos, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm reza y dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial eléctrico que se mide en voltios e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios, ¿sí? Entonces, directamente proporcional a la diferencia de potencial que se la va a representar por la letra V minúscula o V menor, V ventilabial, ¿sí? E inversamente proporcional a la resistencia, que está representada por la letra R, ¿sí? Ahora, la intensidad se mide en amperios, ¿sí? La diferencia del potencial hemos dicho en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Bien, veamos la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se dice que es el espacio dentro del cual una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? Ahora bien, también podría decirse que la intensidad del campo eléctrico es un valor del cociente que se obtiene de dividir la fuerza ejercida sobre un cuerpo de prueba, colocándola en un determinado punto, sobre la cantidad de carga del cuerpo de prueba, ¿sí? O lo que es lo mismo es una cantidad vectorial, ya que posee módulo, dirección y sentido, ¿sí? Obviamente tiene sus fórmulas que no les he pedido, que están en relación a la fórmula inicial que hemos visto de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es
hemos dicho cuántas clases de corriente de electricidad existe. Dos. Electricidad estática y electricidad dinámica, ¿verdad? Inicialmente podríamos ver que la electricidad puede ser de origen natural y de origen industrial. 4 cosas que estamos viendo. Y ahora veamos qué es la corriente eléctrica. Es el flujo eléctrico, o sea, el desplazamiento que efectúan los electrones desde un lugar donde hay potencial eléctrico hacia un lugar donde existe menor potencialidad eléctrica. Entonces, eso se llama corriente eléctrica. Cuando la carga positiva se mueve de una región de potencial a otra de bajo potencial, la energía potencial se transforma en otras formas de energía. Por ejemplo, nosotros recibimos una gran cantidad de corriente eléctrica que va a ingresar a una bombilla de luz, o sea, un foco. Dentro de ella existe un filamento pequeño, delgadito de tungsteno, y se transforma la electricidad a través de eso, primero en calor, porque empieza a generar calor. El calor va a hacer que el tungsteno empiece a llegar al rojo vivo y finalmente a un amarillo total, claro. Y eso genera luz. Hemos transformado la electricidad primero en calor y luego en luz. Es un ejemplo, ¿sí? Bueno, la corriente puede ser de dos naturalezas. La corriente eléctrica puede ser continua, ¿sí?, que no varía con el tiempo y es constante, y puede ser corriente alterna, que varía con el tiempo. Es de carácter sinusoidal, o sea, está siendo un sinusoide, ¿verdad? Entonces, varía tanto el voltaje como la corriente en el tiempo. Tanto el voltaje, en la otra no varía ni el voltaje ni en el tiempo, ¿verdad? Si ustedes ven, observan, aquí está graficándose la oscilación de la corriente eléctrica alterna en el lado izquierdo, ¿sí? Hay un eje de ordenadas y abscisas donde vemos la velocidad en relación al tiempo, ¿sí? Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y en la parte inferior estamos viendo corriente continua en función del tiempo. No varía absolutamente nada. Bien. Ahora, como ya hemos llegado prácticamente a tener una relación muy clara de lo que es la corriente eléctrica, los tipos de corriente eléctrica, las clases de electricidad, el origen de la electricidad, veamos lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es nada más que una interconexión de componentes eléctricos, ¿sí?, tales que la carga eléctrica fluye por un circuito, por un camino cerrado, ¿sí?, para efectuar alguna tarea. Los componentes de un circuito eléctrico son la batería, en este caso, de 1.5 voltios, se la va a denominar V minúscula, ¿sí? En este caso es un componente activo que es capaz de generar corriente eléctrica, la batería, ¿verdad? Luego tenemos un conductor que va a llegar hasta un lugar donde existe un pequeño interruptor, ¿sí? Podría haber en vez del generador solamente, podrían haber entre medio transformadores que transforman un tipo de corriente en otra, ¿sí? Podrían haber interruptores, pueden haber capacitores, resistores, etcétera, etcétera. Pero veamos el circuito más simple. Está conformado por una batería, ¿sí?, una llave de paso que se denomina interruptor y una lamparita, que es la que va a transformar la electricidad. ¿En qué? Van a salir del polo positivo, la electricidad va a viajar a través del interruptor, va a llegar a la lamparita, va a producir calor y luego va a producir luz. ¿Cuál había sido el objeto del circuito? Cambiar la electricidad en un elemento diferente, en una actividad diferente, ¿sí? Bien, podríamos hablar de que en el cuerpo humano existe una gran cantidad de circuitos eléctricos y eso es una realidad. Nosotros tenemos
que el viaje de todos los estímulos que se suscitan a través de estímulos, por ejemplo, visuales, químicos, etcétera, etcétera, viajan a través de un circuito eléctrico. Si llega el estímulo, viaja por un conductor que son las fibras nerviosas y llegan hasta un lugar donde va a cambiar ese estímulo en otro elemento. La luz va a entrar a través de los ojos, del nervio óptico, va a llegar al cerebro y en el cerebro se va a transformar ¿en qué? En imágenes, porque está reflejándome la imagen, ¿sí? O podríamos ver que en el cerebro el sonido, ¿dónde se oye? En el cerebro, porque el sonido es un estímulo mecánico, ¿sí? Un estímulo mecánico que va a mover una estructura dentro del oído interno, estructuras dentro del oído interno, las cuales van a generar un impulso eléctrico y el impulso eléctrico viaja a través del nervio del octavo par craneal, el nervio coclear en su porción coclear hasta el cerebro, llevando el estímulo que inicialmente era mecánico del sonido para que nosotros percibamos melodías, voces, etcétera. Entonces, nosotros estamos conformados de circuito. Por eso es que cuando hablamos de electricidad, tenemos que hablar de lo que es la bioelectricidad, que es una disciplina que estudia la potencia eléctrica de los seres vivos, ¿sí? Pero no solo eso, va a estudiar la potencia eléctrica de los seres vivos porque somos capaces de generar en el corazón, en los nervios, músculos, etcétera, pero también podemos recibir cantidad de electricidad y podemos cambiar una serie de cosas dentro del organismo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la bioelectricidad? Identificar los componentes de un circuito eléctrico en el cuerpo, conocer los efectos de la electricidad dentro del cuerpo humano, determinar algunas aplicaciones de la electricidad para la medicina y aplicar los conceptos de la bioelectricidad en la fisiología, particularmente del sistema nervioso, ¿verdad? Bien, esta es una de las pocas imágenes que representa eléctricamente al ser humano. Somos un cúmulo de corrientes o estímulos eléctricos que están llegando y están saliendo de nuestro organismo. Bien, llegaremos a ver un circuito eléctrico elemental que es la sinapsis neuronal, ¿sí? Tenemos una neurona presináptica separada de una postsináptica por una hendidura que se llama hendidura sináptica, ¿verdad? Esa hendidura sináptica es nada más que el líquido extracelular, ¿sí? Dentro de la sinapsis neuronal, ¿qué ocurre? La vez pasada ya hemos visto las vesículas sinápticas que están en el botón terminal del axón. Vamos a encontrar que ellas tienen un neurotransmisor a su interior. Esas vesículas se adhieren a la pared, ¿sí? Y por exocitosis van a liberar el neurotransmisor a la hendidura sináptica. En el lado opuesto a esta neurona o este axón de la neurona, a este axón y su pie terminal o botón axónico, vamos a encontrar una célula en cuya superficie se encuentran una serie de receptores para los neurotransmisores. Son proteínas en realidad que tienen sitios de acción, lugarcitos donde se van a adherir los neurotransmisores liberados, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, qué sé yo, ¿no? Entonces, se unen, como ustedes están viendo, las bolitas rojitas se unen a los sitios de acción e inmediatamente esa proteína agarra y se apertura, ¿sí? Apertura para que a través de ella puedan ingresar una serie de iones, los cuales van a generar un cambio en la neurona postsináptica, que va a ser una despolarización, y a través de eso está viajando. Ese es un circuito, ¿sí?, que está yendo de una presináptica a otra postsináptica. ¿Para qué? Para llevar el impulso eléctrico, ¿verdad? Lo mismo aquí, observamos exactamente lo mismo. La terminal de un axón
liberando a través de sus vesículas que se adhieren a la pared del axón, del botón axónico, y se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, en el lado opuesto los receptores de otra neurona y los sitios de acción que tienen esos receptores para los neurotransmisores. Se ubican e inmediatamente se hace apertura del receptor y deja pasar los iones sodio, potasio, calcio, etcétera, dependiendo de cuál sea el neurotransmisor y cuál sea su receptor. Bien, repetimos lo mismo. Aquí no creo que con esta imagen más ya no hay forma de no entender lo que es una sinapsis neuronal. Llega el impulso nervioso a través del axón hasta el botón axónico, ha condicionado primero la actividad de los canales regulados por voltaje para el calcio. El calcio cuando entra es el que impulsa, el que estimula que las vesículas sinápticas se adhieran a la pared del botón sináptico. Y luego liberen por exocitosis el neurotransmisor a la hendidura. Al otro lado están las proteínas que tienen sitios de acción para los neurotransmisores. Ellos se adhieren a sus sitios de acción e inmediatamente esa proteína se habilita como un canal que está regulado por una sustancia química, o sea, un canal regulado por ligando que permite la apertura y el ingreso del sodio, ¿sí? Y eso va a generar un potencial postsináptico. Bien, también hemos dicho que la velocidad de propagación de la conductividad eléctrica depende de dos factores. Primero, de que la fibra nerviosa no tenga la vaina de mielina, y en ese caso hay una conducción continua, o que tenga una conducción saltatoria por la presencia de vaina de mielina, y entonces el estímulo nervioso viaja de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, haciendo un salto. En este caso, la conducción se llama saltatoria y hace que el impulso nervioso viaje con mayor velocidad, ¿sí? Otro ejemplo de electricidad en el organismo humano resulta siendo el electrocardiograma, que está determinando ¿qué es el electrocardiograma? Es nada más que la gráfica de los cambios eléctricos que se suscitan en el músculo cardíaco, ¿sí? Representado obviamente por la imagen que ustedes tienen aquí: onda P, complejo QRS, segmento ST, onda T, ¿sí? Obviamente que ya hemos visto que este es uno de los electrocardiogramas antiguos, porque en los modernos vamos a encontrar que las 4 acciones de la contracción muscular cardíaca se pueden observar aquí en el electrocardiograma. La onda P significa que es la contracción auricular, ¿sí? La despolarización de las aurículas. El complejo QRS sería la despolarización de los ventrículos, ¿sí? De los ventrículos. Y la onda T sería la despolarización de los ventrículos. Lo que aquí no se observa es la despolarización de las aurículas. En los electrocardiogramas modernos hay una onda adicional, porque en esta se supone que la despolarización está detrás del complejo QRS. Por eso es que no se lo puede vislumbrar bien. Bien. Aquí observamos el sistema conductual del corazón, que a partir de la aurícula derecha, en el nodo sinoauricular, que también se denomina nódulo de Ashok-Tawara o marcapaso, se genera un estímulo que viaja a toda la porción auricular. Las flechas lilas de arriba significan eso. No pasan a la parte inferior porque hay un anillo fibroso entre aurículas y ventrículos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde pasa el estímulo que se genera en el nodo sinoauricular? Viaja al nodo auriculoventricular, que ustedes observan cerca de la pared interventricular dentro de la aurícula, ¿sí?
llega ahí y desde ahí viaja el estímulo a través del fascículo auriculoventricular que se denomina haz de His, hasta que este se divide en dos ramas, derecha e izquierda, ¿cierto? La izquierda va a dar la vuelta a todo lo que es la fibra cardíaca ventricular izquierda y el lado derecho lado, al lado derecho a la fibra muscular del ventrículo derecho. Termina en las fibras de Purkinje que están distribuyéndose en medio del tejido cardíaco, en medio del músculo cardíaco. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué aplicaciones tiene la electricidad dentro del campo de la medicina. Una de las primeras aplicaciones era el uso de los peces eléctricos, las anguilas eléctricas, para tratar por shock eléctrico a las personas. Posteriormente empezaron a utilizar el shock eléctrico directamente producido por una batería voltaica en los seres humanos para controlar los problemas de conducta, ¿no? Problemas esquizofrénicos, etc. Entonces se ponía a los loquitos shock eléctrico, que luego se desechó totalmente, porque estaba fuera del humano y derechos humanos reclamó, etc. Hoy por hoy ha vuelto nuevamente el uso de la electricidad en los shocks eléctricos, pero obviamente con mayor regulación de la cantidad de voltaje que se aplica. Después surgió en el tiempo la doctora Hulda Clark, que creó el zapper, que es un capacitador electrónico, que es con una batería, si quieren, que genera electricidad y los electrodos se aplican a las personas. ¿Para qué? Para controlar bacterias, virus, parásitos y células cancerosas. Todas las células en realidad trabajan dentro de ciertos parámetros de electricidad, ¿sí? Que se mide en microvoltios, ¿verdad? Entonces, la doctora Clark creó este zapper y lo empezó a utilizar. Obviamente que la industria de la farmacopea le hizo la guerra y nunca jamás pudo prosperar ella en su país, en Estados Unidos, porque ella, si bien su origen no era americano, pero vivía allá. Posteriormente el zapper fue mejorado y los japoneses han comprado, si quieren, la franquicia y han producido el mini zapper. ¿Sí? El mini zapper es el que lo tiene el señor en la parte superior de la imagen, entre los dedos. ¿Sí? Es una especie de plaquita, ¿sí? No mayor que un portaobjetos, y eso se aplica directamente en las personas para controlar virus, bacterias, a un costo ínfimo en relación a la quimioterapia que significan los antibióticos, ¿sí? O las sustancias que son antivirales o antimicóticas, ¿sí? Luego la electricidad puede utilizarse como masajeador capilar, en algunos casos para poder coadyuvar en la reproducción del pelo que se va cayendo, que se va perdiendo por la alopecia y por otras cosas, ¿sí? Estimuladores de electricidad para ciertos puntos, como en la acupuntura. De hecho, hay la electroacupuntura. Aquí ustedes ven una imagen que se llama el Kundalini Chakra. Son los puntos que van a poder ser utilizados para estimular a todo el organismo a través de electricidad. Los chinos lo hacen a través de agujas de plata y creo que usan de bronce, que cambian, obviamente al pinchar, creas un cambio de potencial eléctrico y ese cambio genera una despolarización y un estímulo que viaja. Entonces, de acuerdo al lugar donde vas pinchando, vas creando estímulos que pueden ir a favor de tu salud, pueden ir en contra de algunos agentes patógenos, etcétera, etcétera. ¿No? Particularmente la estimulación de la acupuntura logra curar dolores, logra
cambiar la conducta de los seres humanos, problemas patológicos que la medicina normal no podía solucionar, y los chinos empezaron a cuidar. Entonces, el occidente se interesa en eso y crea la electroacupuntura, ¿sí? La electricidad hemos dicho que se puede usar en determinadas potencias para calmar el dolor, el calmador eléctrico. También en el campo de la estética y del conocimiento. En la estética, antes se utilizaba solamente para hacer desarrollar las glándulas mamarias, hacer aparecer más grandes las glándulas mamarias o las mamas. Se utilizaba silicona, ¿verdad? A través de una operación te introducen y los senos, particularmente las damas, crecen, ¿sí? Hoy por hoy hay unos estimulantes eléctricos que hacen que haya estimulación de la zona mamaria y se estimula el crecimiento tanto de la glándula cuanto de los músculos, ¿verdad? O estimulantes eléctricos para evitar las arrugas en la piel, ¿sí? Como ven en la imagen de arriba a la derecha, están haciendo masajes con electricidad al rostro de la señora para que esas pequeñas arrugas puedan desaparecer. ¿Cómo? Porque la electricidad estimula la reproducción de la fibra colágena y la fibra colágena le da elasticidad al cuerpo, ¿verdad? Le da mayor tersura. O puedes utilizar cascos de estimulación eléctrica para mejorar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Son N cantidad de aplicaciones. Poner electricidad a unas sandalias con las que pises te estimula toda la parte inferior y eso te ayuda a desestresarte, te ayuda a liberar las tensiones musculares, etc. ¿Sí? Y bueno, la imagen de abajo es solamente una imagen para ilustrar que la electricidad puede utilizarse para mejorar la tonicidad de la piel. ¿Sí? Gracias, jóvenes. Hasta aquí ha llegado el tema.